gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo, como siempre, por supuesto, a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Paugal Live y muchas más. En esta ocasión estamos con Kasia Zorolodowska, es un poco complicado el apellido, y nos trae una entrevista titulada ¿Cómo salir de la dependencia emocional? Voy a contaros un poco más sobre ella, veréis que es encantadora y muy cercana. Kasia es coach de autoestima femenina. En su infancia y adolescencia vivió mucha sobreprotección por parte de sus padres, lo cual en su vida adulta la llevó a tener muy baja autoestima y sufrir mucha dependencia emocional. Hoy en día acompaña a mujeres a recuperar su autonomía emocional. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Kasia. Hola Kasia, querida, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos veis. Bueno, encantada, ilusionada, emocionada de poder estar aquí con todos vosotros. Ok, Kasia, genial. Pues nosotros también estamos felices de que estés aquí, por supuesto que sí. Y bueno, yo quería comenzar preguntándote, aunque ya lo hemos comentado un poquito en el currículum, ¿cómo es que llegas a este camino de ser coach femenina, ¿no? También un poquito por la autoestima, pero ¿cómo comienza todo ese deseo de compartir este don, esta medicina, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, realmente todo nace desde mi propia experiencia, porque yo he vivido mucha dependencia emocional hasta el punto de no ver sentido en la vida y, bueno, querer acabar con mi vida, ¿no? Eh, en un momento de mi vida. Y esa experiencia, ¿no? No sentirse capaz de enfrentar la vida eh, debido a esa sobreprotección por mis padres. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos de dónde realmente viene dependencia emocional y ni siquiera a veces lo sabemos. Yo vivía la vida desde esa sensación, ¿no? de sentirme pequeña, de no poder enfrentar las situaciones y no sabía qué me pasaba, simplemente pensaba que yo era así, que era un poco desastre, ¿no? Entonces, después de años de sentirme pequeña, inferior, desamparada, dependiendo, ¿no? de mis padres, luego de mis parejas. Llegó un momento en mi vida, bueno, cuando dije, no quiero vivir así, ¿no? Y en el momento más oscuro, ahí comprendí que no se puede huir, ¿no? Que hay que enfrentar la vida. Y lo decidí. Y cuando decidí enfrentar la vida, decidí eh, abrirme, abrirme a otras posibilidades, a lo que es crecimiento personal. También sentí, ¿no? ese abrir de puertas que la vida me dio, ¿no? Cuando decidí que quiero acabar, ¿no? con esa infelicidad. Yo buscaba siempre felicidad fuera, el amor fuera. Y cuando estuve ya en el camino de crecimiento personal, de abrirme a todo, abrir mi mente, ¿no? Estudiarme, investigar por qué, por ejemplo, tenía muchas adicciones también. No era solo hacia las personas, también una dependencia emocional total de tabaco, de alcohol, de pastillas incluso. Y ha sido conocerme, comprender de dónde vienen todos mis comportamientos, comprender de que la vida eh,
no es algo que nos pasa, ¿no? Sino la vida es aquel espejo que nos muestra lo que tenemos que cambiar dentro, ¿sí? Y muchas veces, pues eso suena, ¿no? Así bonito, ¿no? Porque yo cuando empezaba, pues también lo veía todo tan bonito, pero claro, decían, aprende a amarte, aprende a no depender, ¿no? Y claro, yo no sabía cómo. Y poco a poco, nada más decidir que quiero cambiar mi vida, que quiero dejar de depender de esas parejas, de esos padres, de esas sustancias. Cuando yo decidí, empezaron a abrirse las puertas, empezaban a venir las personas adecuadas, situaciones adecuadas, ¿no? Y pude ver que cuando yo me abrí todo empezaba como a fluir, ¿no? La vida empezaba a ayudarme. Y yo creo que lo más importante para mí fue comprender de que yo no soy esa persona que creo ser, que soy mucho más. Y ahí pues muchas veces eso lo confundimos con religiones, ¿no? Que nos hablan de Dios, pero es mucho más allá, ¿no? Más allá de religiones. Es una verdad, ¿no? Para mí es una verdad que no somos cuerpos, no somos esos personajes que creemos ser, sino somos espíritus y a través de ese cuerpo, de nuestras circunstancias, lo que hacemos es expresarnos aquí, ¿no? Pero creo que lo más importante era eso, ¿no? Comprender que hay una conexión con el todo, con el universo y que somos parte de ellos, ¿no? En la Biblia se dice que Dios es Padre y nosotros somos hijos de Dios, podemos comprenderlo de otra manera, ¿no? Que somos simplemente las partículas del todo, ¿no? De toda esa energía y sabiduría, inteligencia, ¿no? Superior. Entonces, partiendo de allí, comprendiendo de que tenemos muchas creencias limitantes, de que no nos conocemos, ¿no? De que creemos que somos esa personita que a través de sus experiencias eh, se ha creado, ¿no? A sí misma. Cuando salimos de esa visión, ¿no? Y nos abrimos a la visión de que somos parte de ese universo y el universo está en nosotros, ¿no? Entonces, allí descubrimos nuestra grandeza, ¿no? Ahí también, desde ahí salió de esa comprensión mi libro Eres Grande, mi primer libro, en el que resumo, ¿no? Todas estas cosas, mis aprendizajes, para ayudar a los demás a descubrir esa grandeza que hay en nosotros, ¿no? Y nada, pues decir pues que ¿no? ese camino que he transitado yo y realmente pude salir de esa dependencia emocional. También tengo que decir que tal vez no es de todo. Y realmente creo que de alguna manera todos tenemos dependencia emocional en algún grado, porque vivimos, ¿no? Con los demás y, bueno, siempre hay algún matiz, ¿no? Pero yo cuando me refiero a salir de dependencia emocional, me refiero a de que, de que aunque quede un poquito, que podamos sentirnos bien, ¿no? Y puedo decir, a ver, se puede recaer. Yo creo que si uno ha sufrido
mucha dependencia emocional, puede haber esa tendencia, ¿no? Pero también creo, bueno, estoy casi que convencida, ¿no? Que si conectamos, o sea, cada vez que más conectemos, cada vez que sea más duradero, ¿no? Esa conexión con ese poder nuestro, con ese Dios interno, ¿no? Ese es el poder interno que yo digo, para mí es ese Dios o el universo que está dentro de nosotros. Y cuanto más tiempo conectamos con ello, menos vivimos desde esa dependencia, ¿no? Y no sé, más o menos, ¿no? Lo podría resumir así, ¿no? Mi experiencia en este tema. Ujú. Genial, muchísimas gracias. Pues sí, muchas gracias por tu compartir tan de verdad con la experiencia, que yo también creo que al final es lo que más nos enseña, ¿no? Porque por mucha teoría que nosotros tengamos, si no hemos vivenciado algo. Así que muchas gracias, Casia. Y quería preguntarte ahora, ¿cuáles son los síntomas de que estamos sufriendo esa dependencia emocional, ¿no? En tu caso trabajas con mujeres. ¿Cuáles son esos síntomas que más has observado para que las personas de la audiencia puedan ir identificando? Uh-huh. Sí, bueno, primer síntoma, podríamos decir, es la autoestima baja. Autoestima baja donde, bueno, la mujer no cree en sí misma, no se ve capaz de decidir por ella misma, incluso de estar sola. Eso, claro, todo depende del grado, ¿no? De la dependencia emocional que hay. Pero incluso, ¿no? Incluso hasta este punto, que no se vea capaz de estar sola, ¿no? Y de ahí también pues, vienen esas relaciones muy tóxicas donde la mujer incluso se deja maltratar, ¿no? Y normalmente esa mujer no sabe lo que quiere en su vida. Y como no sabe lo que quiere, tiende a vivir la vida a través del otro, ¿no? Entonces se vuelca en el otro y ella misma se deja en la sombra para vivir la vida del otro, ¿no? Son aquellos desequilibrios emocionales que cuando no está con alguien o cuando está con alguien pero no se siente querida, se viene abajo. Normalmente cuando tenemos dependencia emocional no tenemos nuestra propia vida social. Normalmente vivimos también, ¿no? Con esos amigos de esa pareja, por ejemplo, ¿no? Nos cuesta tomar decisiones. Casi siempre buscamos apoyo del otro casi en todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay muchos miedos. Cuando hay dependencia emocional hay mucho miedo a la pérdida, hay muchos celos, una mujer que sufre dependencia emocional desconoce también las necesidades que tiene y lo que hace es responsabilizar, perdón, al otro de que cubra esas necesidades, ¿no? En lugar de ella, o sea, que la cubra para ella, o sea, que la haga feliz, que la haga sentirse bien,
que la proteja, que le dé seguridad. O sea, todo lo que ella necesita lo está cubriendo a través de la otra persona. Muchísimas veces son las adicciones por medio. Yo podría decir incluso que prácticamente siempre, porque no tiene que ser, por ejemplo, no tiene que ser droga, no tiene que ser alcohol, pueden ser otras. Puede ser adicción, por ejemplo, a azúcar, ¿no? Pero también eso he observado, que hay esa tendencia a adicciones, ¿no? En las cuales la persona encuentra como esa huida, ¿no? Ese parche para no enfrentar realmente lo que pasa en el interior, ¿no? Esos miedos, esas inseguridades, ¿no? Son mujeres muy inseguras, suelen ser mujeres también sumisas y prácticamente todas no se permiten ser ellas mismas. No saben poner límites, ¿no? Y todo esto pues viene prácticamente de ese miedo de la reacción del otro, ¿no? O sea, si yo me muestro tal como soy, tal vez me abandonan, tal vez no quieran estar conmigo, ¿no? Ellas mismas no se aceptan y quieren que el otro acepte. Bueno, yo creo que no me dejo nada, pero No, esa es la mayoría. genial, sí. La verdad que creo que has dado ahí una enumeración de cosas interesantes, así que seguro que sí que es útil. Si no, alguna pregunta nos harán, así que no te preocupes, Casia. Podemos continuar con la entrevista. Bueno, ¿cómo nos afecta esto, Casia, a las mujeres en nuestra vida adulta ya? ¿Qué consecuencias puede tener? Sí, pues graves. Realmente pueden llegar a ser graves. Primero, porque entramos en unas relaciones tóxicas, ¿no? Y dependiendo de la toxicidad de la relación, puede llegar a esos maltratos, ¿no? Tanto físicos como psíquicos. Yo realmente no tuve tal vez maltratos físicos, pero psíquicamente sí, que me sentía así, ¿no? Pero como yo no sabía, ¿no? ¿Qué es lo que me pasaba? Pues no le daba importancia, ¿no? Y en la toma de decisiones, nos repercute en, bueno, muchas veces en falta de decisión o más bien falta de acción, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo veo que no estoy bien en una relación, yo debo resolverlo, ¿no? Debo solucionarlo. ¿Qué pasa? Eh, Cuando hay dependencia emocional, yo no me siento capaz o incluso si no sé que hay dependencia emocional, yo creo que yo amo a la persona eh, y no veo ese maltrato, o no le doy importancia porque creo que amo y o sea, realmente lo que hago es necesitar otra persona y no amarla y por esa necesidad y por ese miedo de no perderla, eh, permito que me trate como ella quiere, ¿no? Eh, en, en, por ejemplo, ser sumisa, no tomar mis propias decisiones, no hacer las cosas que yo quiero. Eh, Incluso diría yo, cuando tenemos esa dependencia emocional,
y vemos que no estamos felices en la pareja, muchas veces lo que buscamos en lugar de cortar la relación, en lugar de trabajarnos, ya que no somos conscientes, ¿no?, de lo que realmente pasa, nos conformamos con estar con la pareja e incluso buscamos hijos para llegar a sentirnos amadas, queridas por este hijo, ¿no?, mientras la pareja no nos da esa felicidad, ¿no? Y al final, como fue en mi caso, ¿no?, yo me di cuenta, yo tuve un hijo eh, con esa pareja con la que no me sentía feliz, ¿no? Y me pasó un poco eso, ¿no?, que no acababa de ser feliz con mi pareja, y cuando llegó el niño era como una esperanza para mí, ¿no? Decir, wow, ¿no? Que como que de nuevo puedo volver a ver el sentido en mi vida, ¿no? Pero nada más lejos de la verdad, porque realmente es otra vez, ¿no? Volcar esa necesidad que no sé cubrir yo en ese ser, ¿no?, pequeñito, inocente, que es mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, consecuencias pueden haber muchas, ¿no? Muchas, pero realmente eh, pagamos con todo, con salud, con nuestro bienestar, con ese, ¿no?, esa falta de sentido en la vida, falta de felicidad. Bueno, más o menos así, ¿no? Sería como yo lo he vivido. Genial, casi así, muchísimas gracias. Ahora ya pasaríamos a la última pregunta de la entrevista, que es ¿cómo salimos de esto? Danos unos tips a las personas que nos estén viendo, ¿cómo salimos de esta dependencia emocional? Ujú. Sí, bueno, yo creo que el primer paso y el más importante es responsabilizarse, ¿no?, de la vida de uno mismo. O sea, tengo que responsabilizarme de mi vida y dejar de culpar a las circunstancias, a mis padres, a mis parejas, a otras personas, ¿no? Y aquí cuando digo responsabilizarme no es culparme, por supuesto, sino tomar riendas de mi vida. Entonces, ¿eso qué significa? Es decidir realmente entrar en mi interior y empezar por conocerme, ¿sí? Porque, como yo decía, ¿no?, yo ni siquiera sabía que tenía dependencia emocional, no sabía qué necesidades tenía, no sabía lo que quería. Entonces, si yo no me conozco, ¿cómo puedo saber todo esto? ¿Cómo puedo realmente saber qué necesito, qué quiero, ¿no? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué me evaden emociones? ¿Por qué me pasa lo que me pasa en la vida, ¿no? Entonces, eh, hay que empezar a conocerse y a conocerse en lo profundo, porque muchas veces pensamos, no, no, si yo me conozco, ¿qué más tengo que conocer, no? No nos conocemos, no nos conocemos. Conocemos esa parte de nosotros que creemos que somos, ¿no? Y al final, cuando uno entra en su interior y comprende que es la parte del universo, no es solo cuerpo, no somos cuerpo, no somos solo aquello que hemos experimentado hasta ahora, ¿no? Entonces, conocerme, saber cuáles son necesidades mías, qué es lo que quiero en mi vida, no lo que quieren de mí mis padres, no lo que quieren mi pareja, lo que quieren mis hijos o la sociedad, ¿no? Es conectar con esa grandeza tuya, con ese poder, con esa esencia divina que hay en ti. Conectar con ella y desde allí eh,
empezar a amarte, empezar a darte todo aquello que tú esperas de los demás, de esa pareja, ¿no? Que te ame tanto, que te dé cariño, que te admire, que te haga regalos. Es darte todo aquello que esperas del otro por ti misma, encontrar, ¿no? la manera, porque a veces puede parecer, bueno, pero ¿cómo me doy según qué cosas, ¿no? Que creo que tiene que ser el otro que me tiene que dar. Pero si tú te conoces, si sabes qué es lo que te hace bien, si empiezas a hacer más de lo que te hace bien realmente, ahí, cada vez que tú por ti misma empiezas a sentirte mejor, tú ya no tienes tanta necesidad del otro, ¿no? Y aquí también, ojo, porque muchas veces de esa dependencia emocional nos vamos al otro extremo, que tampoco es sano, ¿no? Porque es el desequilibrio. He dependido tanto, ahora quiero ser independiente. A mí me ha pasado, ay, que no, yo no necesito a nadie. Eso no es verdad. Nos necesitamos, pero se trata de que esa necesidad no te limite, de que esa necesidad no sea patológica, ¿no? Que yo no sufra porque necesito al otro y si el otro no está, yo estoy mal, ¿no? Entonces, podríamos decir que ese es el indicador. Eh, para saber, ¿no? Que estoy realmente sanando esa dependencia emocional es cuando tú, en esos momentos, cuando estás sola contigo misma, te sientes bien. No tienes esa ansiedad de tener que estar con alguien. Eh, realmente te conoces, empiezas a hacer cosas también nuevas, porque a veces estamos en la rutina y cuando empezamos a hacer cosas nuevas, descubrimos de repente, oh, me gusta bailar, no lo sabía, ¿no? Por ejemplo. Y dices, wow, ¿no? Entonces, abrir un poco la mente, ¿no? Para lo nuevo. Cambiar los hábitos, porque tenemos hábitos muy poco saludables, hábitos que no nos favorecen, ¿no? Descubrir esas creencias que tenemos, porque tenemos muchas creencias sobre nosotros que nos limitan. Por ejemplo, nos decimos muchas veces qué desastre que soy, o que no sirvo para una cosa, o es que no soy capaz de hacer X cosa, ¿no? Claro, empezar a cuestionar todo aquello que has vivido hasta ahora y para abrirse a otras oportunidades, ¿no? A nuevas experiencias. Si yo solo me baso en lo que he vivido, entonces seré siempre la misma persona, ¿no? Y también tomar conciencia de que lo que somos hoy es una experiencia que vivimos a través de unas heridas también, heridas de infancia. Las experiencias traumáticas de rechazo, de abandono, de injusticias, todo esto lo tenemos grabado en nuestra mente, en nuestra memoria, ¿no? Y muchas veces no nos abrimos por eso a nuevas oportunidades, porque creemos que nos vuelvan a rechazar, nos volverán a abandonar, ¿no? Nos volverá a pasar. Entonces, cuando tú empiezas a conocerte, también puedes empezar a sanar esas heridas, a ver la vida eh, desde ese poder, ¿no? Desde lo que es el amor, realmente, lo que somos en esencia, ¿no? Y también una cosita importante que quería decir, se me ha ido un poco, por un momento la tenía ahí en...
Bueno, me he quedado un poco en blanco, no sé, tenía algo, quería algo decir y se me ha escapado. Bueno, sí, tal vez me vuelve más adelante. Eso es, Casia. Justamente estamos llegando al final. Vamos a pasar a las preguntas de la audiencia y seguro que en alguna pregunta surge ese tema. Así que bueno, A no ver, te preocupes. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero recordar a la audiencia que las redes sociales de Casia van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, sí, como siempre, y ahí podéis ver pues los servicios que ofrece y más información sobre ella, por supuesto. Y antes de pasar a las preguntas, Casia, ¿nos puedes contar un poquito más sobre tus terapias y tu libro? Aunque no lo podemos ver en pantalla, como sabes, pero sí el título y de qué trata. sí. Bueno, el libro fue, digamos, mi primer paso para poder compartir con otras personas, ¿no? Mm, ese hecho, ¿no? Que haya grandeza en nosotros, ¿no? El libro se llama Eres grande, tú tienes el poder para escapar de tu propio laberinto, ¿no? Y con el libro pretendo ayudar al lector a abrir, ¿no? esa mente y abrirse a esa búsqueda de su grandeza, de descubrir todo lo que le limita, conocerse más, eh, ver la vida de otra manera, eh, también adquirir una actitud más positiva hacia la vida, ¿no? Cuestionar las cosas. También hablo un poco de lo que era mi experiencia también, que sufría depresiones, mucha ansiedad, ¿no? Esa dependencia, esas adicciones. Y bueno, yo veía la vida bastante negativa, ¿no? Entonces, después de transformarme en estos aspectos, pues publiqué este libro, ¿no? Eh, y lo que son sesiones que ofrezco, ¿no? Para acompañar a esas mujeres, para sentirse seguras, independientes, autónomas, ¿no? Y confiar en ellas. Lo hago a través de sesiones de coaching y terapias. En las sesiones de coaching, pues es el proceso de ese autoconocimiento, ¿no? Para que puedas ver eh, dónde te limitas, ¿no? Para poder conocerte, para saber todo eso que hemos dicho antes, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres en tu vida, si realmente haces lo que quieres, si realmente eres fiel, ¿no? A lo que tu corazón te dicta o simplemente vives desde, ¿no? desde esa inercia, ¿no? de sociedad que nos dice, ¿no? que tenemos que hacer en la vida. Eh, También aprendes a amarte, ¿no? Empiezas a ver todas esas, bueno, toda la potencia, ¿no? que hay en ti. Eh, Acompaño en que te sientas mejor contigo misma, ¿no? Sobre todo, ¿no? cuando, cuando estás, bueno, contigo misma, ¿no? Y también uso terapias, pues cuando hay miedos, hay cualquier trauma. Genial, muchísimas gracias. Pues ahí queda eso. Y ahora sí pasamos a preguntas de la audiencia. Voy a recordar para usuarios de YouTube que además de realizar vuestra pregunta podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Vamos allá. La primera que he anotado me parece muy interesante porque puede como contestar a más personas, es específica y nos la hace Mar desde YouTube. Nos dice, desde México, hermosa, ¿qué estrategias puedes dar para, además de salir de esa dependencia, para tener un amor propio y subir la autoestima? Gracias. ¿Qué estrategias? mm, bueno, yo diría, porque yo diría que más que estrategias es empezar con el proceso, porque realmente, tal como decía antes, el primer paso es conocerte, ¿no? Eh, Cuando tú empiezas a conocerte,
empiezas también ver, ¿no? Todo aquello que te limita, que es lo que no, que es donde tú crees que no avanzas, donde ves tus dificultades, ¿no? Entonces, yo diría que es empezar el proceso de autoconocerte a fondo como estrategia podría decir, por ejemplo, escribir. Escribe, ¿no? Escribe sobre cómo te sientes o escribe sobre ti, porque cuando escribimos también hacemos consciente de lo que no somos conscientes, ¿no? Pero bueno, es la única, ¿no? digamos, estrategia que podría decir. Realmente es empezar a ese proceso, porque es un proceso y se necesita tiempo, ¿no? No se puede resumir así en unas estrategias, ¿no? No sé si con esto le he podido solucionar. Yo creo que sí, porque además la escritura a mí también me parece un método fantástico para esto y es verdad que ordena ideas, además libera emociones también y también se puede luego también escribir para subir la autoestima, ¿no? Cositas de una misma, así que yo creo que sí, Casia, que has dado una herramienta bastante interesante a nuestra amiga, seguro que ha sido útil. Así que bueno, Espero. gracias. Vamos a la próxima. Gracias. Desde YouTube nos la hace Rasmus y nos dice, ¿puede definir independencia emocional? Dice, ¿cuál es el significado para ti de enfrentar la vida desde Argentina? Si puedo definir independencia emocional. Para mí, independencia emocional es cuando mis emociones no dependen de lo externo, de las personas, de las sustancias. Eso sería, aunque aquí sobre todo se habla, ¿no? de tema de relaciones, ¿no? Pero para mí independencia es eso. Cuando yo puedo estar en paz, hagan lo que hagan los demás, tenga o no pareja, ¿no? Haya relación que haya, que yo pueda estar bien y sobre todo que yo tenga mi vida también resuelta, ¿no? De manera que yo sé qué hago, sé hacia dónde voy, no hay esa necesidad de que alguien me tiene que apoyar siempre, ¿no? Que yo puedo caminar sola, ¿no? Por supuesto, que de vez en cuando, bueno, como todos, ¿no? Necesitaremos del otro, pero que no sea esa necesidad patológica, como antes dije, ¿no? Que no nos haga sufrir, que yo no puedo sola ¿no? Sin alguien. Sí, así es. Creo que el Gracias yo por la puedo pregunta. sola lo reduce a todo, vamos, como que lo explica genial. Así que así es, ¿no? Esa es una frase que para mí lo ha contado muy bien, casi. Así que mil gracias. Bueno, ¿No? Sentirme sentirse completa. completa realmente. Eso Sí. es. Genial. Vamos a la próxima. Nos la hace Diana Vega desde YouTube y nos dice, pregunta desde Estados Unidos, cuando me enamoro, mi dependencia emocional aumenta. ¿Qué hacer para que la relación no tenga dependencia emocional en ese momento del enamoramiento, perdón, en este caso? Vale. A ver, hay que tener en cuenta también que cuando nos enamoramos, queremos o no, hay ese subidón, ¿no? Hay esa primera química. Y tampoco es plan, ¿no? Que no me deja afectar por nada, porque tampoco es vivir, ¿sí? Pero cuando tú
empiezas a ver qué te afecta, qué empieza a sufrir, porque no sé, porque por ejemplo, esa persona pues no está tanto por mí, o se va sola a algún sitio, o simplemente no te da aquello que esperas de ella, ¿no? Ahí sería el momento de volver a ti y preguntarte qué es lo que espero de esta persona que no me estoy dando, ¿sí? Porque cuando pasa, ¿no? esa época de enamoramiento, es cuando empiezas a ver como la realidad un poco más, de manera más tranquila, ¿no? Y ahí realmente salen esas cosas que están escondidas, esa dependencia emocional, ¿no? Entonces, en el momento que te das cuenta, ¿dónde sientes, no? Cuando sientes esa dependencia emocional, ahí es reaccionar y hacerte esta pregunta: ¿qué es lo que esa persona eh, me da que no me doy yo, ¿no? Y trabajarlo tú contigo misma, estando en pareja, por supuesto, porque a veces las personas piensan, bueno, pues si hay dependencia emocional tengo que cortar. No, pero trabajártelo y, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que no me estoy dando yo? Ujú. Espero Genial. Sí, que sí, te yo creo hayas... que lo comentábamos antes también y es una buenísima pregunta, ¿no? También muy del coaching, es como que no me estoy dando yo y desde ahí poder ver realmente lo que una necesita. Así que creo que sí, además otra vez responde a un montón de personas, ¿no? Así que bueno, ya estamos llegando al final, ahora sí, Casia, yo decirte de verdad que me ha gustado mucho estar en entrevista contigo. Me has parecido muy auténtica, muy cercana, compartiendo tu experiencia y a la vez que tienes herramientas pues muy útiles, ¿no? Así que mandarte un fuerte abrazo, darte las gracias por haber venido al canal a compartir tu sabiduría y con tanto amor y tanta cercanía, como digo. Así que nada, te voy a dejar que tú también te despidas de nosotros y sobre todo de la audiencia, que la verdad que han estado muy activos, han hecho un montón de preguntas. Así que nada, te doy paso. Muchísimas gracias a todos, a Mindalia por hacer lo posible. Muchísimas gracias a todos que nos están viendo. Yo realmente espero que esa experiencia mía y todo lo que he compartido sirva a muchas personas, ¿no? Y bueno, un mensaje así como, ¿no? Para cerrar, eh, diría: conócete y aprende a amarte. Esa es la clave para realmente salir de la dependencia emocional. Ahí se sana. Pues genial, muchísimas gracias. Muy bonita también esa última clave. Así que con esto sí nos despedimos. Os animo a compartir esta información tan importante y tan útil, ¿no? Para todas las personas y también a suscribiros a nuestras redes sociales si no lo habéis hecho para no perderos ni uno de nuestros contenidos. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.